Buenos días, hoy es domingo, ya estamos en domingo 24, a un día del 25 de mayo del 2020. Hago esta referencia porque en la esperanza de que en el 2021 quien vea estos videos recuerde lo que estábamos viviendo. Bueno, desde ayer, por lo menos acá en la provincia de Mendoza, se permiten las reuniones familiares de no más de 10 personas y bueno, esperemos que todo transcurra con normalidad y que en la medida que nos estemos cuidando y cuidemos, no cuidándonos nosotros, sino también cuidando a los demás, porque lo que tiene esto es que si queremos cuidar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro abuelo, a nuestra abuela, nos tenemos que cuidar nosotros, porque esto es lo que tiene esta pandemia. Pero dejando esto, creo que lo interesante o lo importante es hablar de cómo vamos avanzando con la justicia, por lo menos en la provincia de Mendoza. Voy a hacer nuevamente lo que ya hice en otras oportunidades, divido lo que es justicia provincial a la justicia federal. La justicia federal ha empezado a notificar algunos movimientos de expedientes, ha empezado a caminar muy lentamente dentro de la provincia de Mendoza. Obviamente que sí está abierta para la emergencia y con una gran diferencia respecto a la provincia de Mendoza, donde ya se está avanzando a paso más firme en algunos expedientes. Ahora, para los que están en el mundo del derecho, les va a ser posiblemente muy llano la forma de expresarme, pero como sé que hay muchas personas que me siguen y que no vienen del mundo del derecho, creo que hay que lograr bajar de ese aspecto técnico a algo más mundano a veces, para que se entienda. Ha habido dos conceptos. Uno, en que se abrió la actividad judicial porque se comunicó que tribunales habría. Eso produjo que muchas personas empezaran a consultar o preguntar sobre sus temas o si se podían iniciar los procesos judiciales que habían venido en consulta. Bueno, no es tan así que abrieron tribunales, y eso lo expliqué en un video anterior, cómo había sido esta apertura. Bueno, la verdad que por ahora cada tribunal con su librito, y esto acarrea dificultades en cómo llevar adelante un proceso judicial. O sea, tomemos como base algo. El Poder Judicial de la provincia de Mendoza va directamente a la digitalización, o sea, está adentro ya, caminando la digitalización. El trabajo a distancia, el home office para muchos empleados. Hay algunos empleados en tareas presenciales, pero hay muchos en home office. Audiencias en forma virtual, y tengan en cuenta algo. Hay una divisoria, 60 para abajo pueden ir a tribunales sin infringir la ley, 60 para arriba, si van a tribunales están infringiendo la ley. Esto es claro. No estarían respetando el decreto de necesidad y urgencia. Esto es algo que del Poder Ejecutivo Nacional. La cuarentena, y lo dijo el presidente en la conferencia que dio ayer, sábado, la cuarentena continúa
y no se sabe cuándo termina. O sea, esto lo tenemos que tener claro. Tener claro que en principio, y me concentro nada más que en el tema judicial, no se sabe cuándo termina. Desde ya que no podemos esperar ninguna terminación antes que lleguemos al verano. Europa recién está abriendo y están a 30 días o menos ya de 30 días del verano. Así que esto es fundamental tenerlo en cuenta. O sea que hasta esa fecha, noviembre, para nosotros, ninguna posibilidad que digamos se levanta la cuarentena. Y allá se está levantando con cuidado, prestando mucha atención. Y como nosotros venimos leyendo el diario del lunes, bueno, cuando lleguemos a noviembre sabremos qué les pasó a los del hemisferio norte cuando hicieron lo que están haciendo, porque los resultados los vamos a ver nosotros en agosto, en septiembre, y vamos a saber entonces cuál es la situación o cómo tendríamos que actuar. Por lo menos nos van a dar idea. Entonces, en el proceso judicial hay que tener claro una cosa. Para ingresar demandas a tribunales hay que ingresarlas por la mesa de entradas electrónica digital. MED se llama, M-E-E-D. Para ingresar al Ministerio Público Fiscal, esto significa para hacer la denuncia, quiero denunciar por violencia de género, por lesiones, por un abuso sexual, la denuncia por escrito se hace por mail a las oficinas fiscales. O sea, la unidad fiscal se puede hacer directamente ahí. Obviamente, y esto para los casos de violencia de género, tengamos muy presente, no hay decreto de necesidad de urgencia, no hay decreto de la nación ni de la provincia que impida que aquella persona que está en riesgo su vida o su honor vaya a hacer la denuncia a la hora que sea, el día que sea, en el horario que sea y teniendo el número de documento que sea. O sea, una mujer que está en peligro o la madre al cual han violado a su hijo o a su hija, inmediatamente puede salir sin violar esa cuarentena. Acá me frené un poco porque por el caso de un abuso sexual con acceso carnal, el primer lugar que hay que concurrir es a un lugar de atención pública, o sea, al hospital. El hospital de referencia acá en el centro es el NOTI, porque hay que preservar la prueba y ver la posibilidad de preservar la prueba y atender a la salud de la persona abusada sexualmente. O sea, el kit que se aplica en el caso de una violación es un kit que realizado dentro de un periodo de tiempo muy breve previene todo. Si ese tiempo lo largamos, ya vamos limitando esa prevención que podríamos tener. O sea, estamos hablando de alguna enfermedad infectocontagiosa, se puede perfectamente resolver si vamos primero al efector de salud. Luego nos dedicamos al tema judicial. Esto es fundamental. Pero tengan en cuenta esto, no miren el número de documento, no piensen en el día, la hora ni nada. Salen y si alguien los detiene, o sea, un policía los detiene, inmediatamente le comunican cuál es la situación. Están las disposiciones respectivas, que en estos casos no existe ninguna limitación para estos temas de cuarentena. Igual aquella mujer que está sufriendo violencia en su casa puede salir a la hora que sea. Así que acá no hay ninguna limitación para que no vaya a hacer la denuncia, a pedir ayuda. Si no quiere hacer la denuncia, por lo menos a pedir ayuda. Y en ese por lo menos pedir ayuda significa
decirle al policía, mire, voy a la dirección de género del municipio, voy a la dirección de la mujer de la corte, en el Palacio de Justicia, necesito que me lleven ahí, quiero recibir asesoramiento adecuado. Es lo que establece la ley. Toda mujer víctima de violencia tiene que ser informada plenamente de todos sus derechos. Y cada caso hay que evaluarlo. A veces no es el momento adecuado para la denuncia, a veces no es la forma esa de hacerla, se necesitan otros resguardos, se necesitan tomar ciertas prevenciones, evitar un mal mayor, pero fundamentalmente esto existe y está habilitado desde el primer momento. Y hoy más con este acceso a la justicia en forma remota. De este lado, los profesionales, ¿qué tenemos? Tenemos una página del Poder Judicial, donde entramos a la página y ahí vamos a un recuadro que dice MED, que es esta mesa electrónica digital, donde podemos subir nuestros escritos. Esto, materia civil, laboral, familia y en la justicia penal. Justicia penal, no estamos hablando de fiscalía, no estamos hablando de ministerio público. Esto los colegas lo entienden perfectamente, pero la gente que no es profesional desconoce a veces esta división entre que hay dentro del Poder Judicial entre el Ministerio Público, que está en cabeza del Procurador de la Corte, y el otro que llamamos Poder Judicial, que está en cabeza de la Corte, con sus ministros respectivos. Esta MED es para ese espacio, el de la Corte, el de los jueces. En ese uno puede presentar y subir todos los tipos de escritos, uno lo sube en un formato que se denomina PDF, y inmediatamente recibe uno una validación indicando que han recibido el escrito y tiene un número que uno de esa manera puede controlar. ¿Qué está faltando en ese espacio que le corresponde a la Corte, que le corresponde a los jueces? Es poder tener todo el expediente visible. ¿Qué pasa? Sucede que hoy en día, o sea, antes un juez podía dictar una sentencia y hacía referencia en su sentencia considerando esta sentencia, hacía referencia al escrito de Fojas tanto, a las pruebas de Fojas tanto, a lo resuelto en el incidente de Fojas tanto. Y eso es muy fácil cuando uno tiene el expediente y puede ir viendo las fojas. Pero cuando uno no tiene el expediente y una sentencia hace referencia a fojas que uno no sabe qué es exactamente lo que hay en esa foja, esa sentencia no se puede así entender. La Corte con una acordada ha sido muy clara al respecto y ha dicho que las sentencias tienen que ser autosuficientes. O sea que si el juez cita lo de Fojas tanto, tiene que transcribirse lo de Fojas tanto, o si no, digitalizarse para incorporarse. Y así, cada cosa que menciona la debe transcribir o digitalizar. Lo óptimo sería tener todo el expediente digitalizado. Los nuevos expedientes esperemos que puedan llevar toda esa digitalización, pero también esperemos que los profesionales, o sea, las partes, puedan acceder a ese expediente para poder ver todo el expediente. Porque ¿cómo hace una oficina jurídica, un estudio jurídico, para recordar lo que está escrito, que escribió la otra parte, y lo que en un expediente lo que escribió uno? Supuestamente lo tendríamos que tener todo en una ficha digital de nuestros clientes. Hace 8 años que en mi estudio todo eso se tiene y se tiene archivado, cada cliente tiene su carpeta, así que todo lo que hemos escrito, presentado en el expediente, nosotros lo tenemos. Ahora, lo que escribió la otra parte, no lo tenemos.
está dentro del expediente. Actualmente está faltando poder acceder y poder ver todo ese expediente en forma digital. No pidiendo un turno para ir a ver el expediente y tomarle fotos al expediente, porque hay profesionales de mayores de 60 que no pueden ir. No están habilitados para ir. O sea que el tribunal le tiene que suministrar toda esa información. La Corte en eso, en una acordada, ha sido muy expresa, diciendo que los jueces tienen que dictar sentencias, decretos autosuficientes. En el caso que no sea autosuficiente, hay que inmediatamente pedir la suspensión de término, mencionar la acordada y pedir que se dé toda la información requerida para uno saber si esa sentencia la va a apelar, la va a consentir o lo que va a hacer. Igual un decreto, una resolución. Esto para los colegas y esto para que la gente también entienda con lo que uno se está enfrentando, con todos nos estamos enfrentando, porque si tenemos en cuenta que hay jueces, hay secretarios o prosecretarios que a lo mejor nunca entraron a internet, y esto no es un comentario de barrio, de chismosa de barrio, esto sucede, los hay. Entonces, debemos comprender la dificultad que hay del otro lado del mostrador para poder cumplir y para poder adecuarse a esto. De este lado del mostrador también hay estudios jurídicos que se manejaban con la carpeta de papel, estudios jurídicos que manejaban toda la documentación del cliente en forma física, no se pedía la documentación ya digitalizada en foto o escaneada. Entonces tienen un problema. Tienen un problema porque tienen que adecuarse a otro sistema de trabajo. Tienen que adecuar su sistema de otra manera. Hay estudios jurídicos que obviamente siempre trabajaron con el Word y nunca trabajaron con el PDF. Alguno me dirá, pero ¿quién no conoce? Sí, me han consultado y me han pedido que les enseñe cómo transformar a PDF un Word. Esto podrá ser un absurdo, pero conozco a uno que otro colega que todavía sigue trabajando con la Lexicon 80 o todavía trabaja a mano y le pasa los trabajos a mano a una secretaria que es la que maneja el sistema. Hoy se complicó todo con la cuarentena y se les complicó a muchos estudios jurídicos ese trabajo. Aparte aquel que estaba acostumbrado a trabajar todo en papel, hoy, hablo por esto también los jueces, hoy hay que trabajar con la computadora. A ver, todo aquel que leyó un libro de papel sabe cómo es leer un libro. Llego hasta la hoja tal, pongo el marcador y me voy a dormir y mañana me levanto y vuelvo a leer el libro porque está el marcador. Ahora, si hay que leer un libro en la computadora, cambia totalmente. Nuestra cabeza cambia totalmente. Se puede dejar marcado el libro, se puede dejar marcada la página, sí, pero no muchos saben cómo hacerlo. Y muchos no saben cómo al día siguiente uno puede abrir el libro y la misma computadora le pregunta si uno quiere seguir del lugar que dejó o quiere empezar de nuevo. Estos son sistemas y esto hay que adecuarse a estos sistemas. El juez va a tener que ver el expediente así, porque la Corte también ordenó que ninguno de los escritos que presentan los profesionales se pueden imprimir. O sea, no se usa más el papel. ¿Se imaginan el cambio hasta en el espacio que tiene que hacer una persona que a lo mejor nunca trabajó con sistemas? Esto estamos hablando de la Corte. Ahora vamos a pasar al Ministerio Público Fiscal. Quien haya ido a hacer una denuncia a una oficina fiscal, quien haya tenido que ir a declarar a una unidad fiscal, UFI, recordará que tanto la declaración
sea testimonial o la denuncia, se la toman por escrito, y le piden siempre, por favor, hable despacio, porque yo tengo que ir copiando cada palabra que usted dice. Después le imprimen esa hoja, se la hacen leer para ver si está correcta, si está correcta la firma, y eso se agregaba al expediente de papel. Pero en la máquina quedaba la audiencia que se tomó con su declaración. O sea, el expediente electrónico virtual, el Ministerio Público Fiscal lo tiene en su sistema. Son sistemas distintos. Uno la Corte y otro el Ministerio Público Fiscal. No se ingresa igual en uno, no se ingresa igual en el otro. No se trabaja igual en uno, no se trabaja igual en el otro. O sea, los expedientes penales, a mis expedientes penales, yo accedo a la página del Ministerio Público Fiscal y puedo verlos. Y si algo falta, puedo pedir que me digitalicen lo que esté faltando. Pero yo veo el expediente. Puedo saber en qué etapa estoy. ¿Está en claro? ¿Podemos trabajar denuncias y trabajar en el Ministerio Público Fiscal? Sí. Y cuando eso tiene que ir al juez, pasamos a la parte corte. Bueno, en la parte corte, las audiencias con el tema de la oralidad se grababan en sistema. Hoy las audiencias se pueden hacer y se están haciendo en forma virtual por videoconferencia. También en el proceso civil. Este es otro tema. Y es distinto en civil porque todavía hay jueces que prefieren uno u otro sistema. Veremos si esto se adecúa en un único sistema. Porque todavía tenemos problemas de que muchos no han reseteado su cerebro. Tenemos un cerebro analógico que hay que resetearlo. Un cerebro jurídico de coser escritos para formar un expediente, y tenemos que pensar en el expediente digital. Entonces hay que formatear los cerebros. Esto va a costar y va a llevar un tiempo. Y nos encontramos con algunas dificultades que son, por ejemplo, el juez ordena que se oficie, y anteriormente, ¿qué se hacía? Uno preparaba el oficio, lo llevaba al tribunal, el tribunal lo revisaba, daba una persona que revisaba el oficio, lo revisaba y se lo le daba el ok, se lo entregaba al juez, el juez firmaba el oficio, uno pasaba a retirar el oficio y lo llevaba al lugar que sea. Para que se entienda. A ver, oficio al juzgado de paz tal para que remita el expediente tal. Oficio al ministerio tal para que remita tal información. Oficio a la dirección de renta. Y eso era un papel que los profesionales lo llevaban, una copia quedaba en el expediente, otra la iba a quedar el que la recibía, y otra se quedaba el profesional como constancia de recepción que agregaba al expediente. Bueno, tenemos que terminar con eso. La Corte ha dicho que hay que terminar con eso. Entonces, cuando el juez me ordena hacer el oficio, yo sí lo puedo hacer perfectamente y lo mando para que lo revisen. Si está ok, el juez lo tiene que firmar. Pero pregunto, ¿me lo tiene que entregar para que yo vaya a entregarlo a otra repartición? ¿O el juez tendría que arbitrar el medio para que ese oficio sea notificado electrónicamente a otra repartición o al lugar que tenga que ir? Porque esa sería la forma. Entonces no tenemos más papel. Y no se demoran los procesos, porque si yo tengo que ir a retirar el oficio, tengo que pedir un turno para retirar el oficio. Tengo que pedir otro turno para ir a entregar el oficio.
y en el otro lugar que llevo el papel, ¿me lo reciben al papel? Estos son todos problemas y problemas que se deberán resolver. El registro de la propiedad, por ejemplo, si la traba de un embargo en un tema de un beneficio de litigar sin gastos, tiene un formulario especial, que es formulario 8 creo que le llaman, en donde si uno va con un oficio para trabar un embargo y dice, mire, este tiene el beneficio de litigar sin gastos, no me puede cobrar nada, dice, tome este formulario, llénelo, lléveselo al juez, para que el juez lo firme, lo trae y nosotros recién ahí podemos inscribir el embargo, o la inhibición o la orden judicial. Estos son temas que va a haber que ir solucionando, son contratiempos, porque en cada lugar hay que pedir turno, y los turnos son días, y esto demora los procesos. El acceso a la justicia así no es como lo como lo establecen las leyes, y hay que hacerlo como lo establecen las leyes. Bueno, la Corte está trabajando en esto. O sea, por un lado la tranquilidad es que la Corte está trabajando, el Ministerio Público Fiscal también está trabajando para agilizar esto. Es muy importante que los profesionales, forma particular y personal, los que tengan un problema, se comuniquen para informar esta situación. Ya saben dónde hay un mail para comunicar y dar alternativas. O sea, mañana vamos a tener que notificar la demanda nueva, hay que notificarla. ¿Cómo? Si la persona, el demandado, tiene un celular y tiene WhatsApp, la notificación por WhatsApp tiene que ser válida. Es de la misma manera que es válida la notificación que me hacen los tribunales a mi mail, a mi correo, de un plazo. De la misma manera que a usted señora, a usted señor le tiran una cédula o le tiraban una cédula con un traslado de demanda por debajo de la puerta. Si usted no la leyó, no la vio, no le prestó atención, perdió. Está notificado. Y en esto un comentario así histórico. El Código Procesal Civil de Mendoza, yo recuerdo cuando empecé a ejercer, nos reíamos porque tenía un artículo donde decía que el oficial de justicia, cuando llegaba a un domicilio, debía golpear la puerta cancel. No sé si recuerdan, algunos recordarán que en las puertas de madera de las viejas casas había como un elemento de metal que golpeaba sobre otro elemento de metal porque no había timbre. Si no era atendido, debía buscar el árbol más cercano a esa casa y clavar en el árbol el cedulón, porque a la cédula le decían cedulón, con el traslado. Ahí quedaba colgado y se tenía por notificado. Después vino esto de tirarlo por debajo de la puerta. Si el Código Procesal Civil preveía que esa notificación del cedulón clavado en el árbol tenía validez, hoy que tenemos el mail y tenemos el WhatsApp, me parece lógico que incluyamos estos instrumentos para hacer las notificaciones de las demandas y todo lo que sea el real. Me van a decir que muchos no tienen internet. Sí, muchos no tienen internet, pero la gran mayoría tiene WhatsApp. Y si tiene WhatsApp, tiene un número de teléfono, ese teléfono es propio. Y como en el mail, la dirección IP, no hay forma de evitar que te notifiquen. Así que creo que hay cosas que debemos, vuelvo a repetir, resetear el cerebro, ponerlo a la altura de las circunstancias y entrar en este mundo virtual. Un detalle antes de terminar. Las demandas, los escritos actualmente
tienen que hacer mención a muchas de estas nuevas normas de procedimiento introducidas por la Corte por medio de acordadas o resoluciones del Ministerio Público Fiscal. De alguna manera va a merecer una reforma a los códigos de procedimiento, pero mientras tanto han salido un montón de normas y van a seguir saliendo normas para facilitar todo estos sistemas. Esto significa normas jurídicas y sistemas tecnológicos, lo cual nos tenemos que acostumbrar, pero aparte plasmarlo en los escritos. O sea, que si teníamos una base de escritos para distintos tipos de demanda, esas bases las estamos, por lo menos en nuestra oficina, modificando, adecuándolas a la actualidad para citar las acordadas, las normas y todo para que se adecuen a esto. O sea, en estos días, en algunos expedientes hemos tenido que pedir la suspensión de términos porque las sentencias o los decretos no son autosuficientes. Hemos tenido que pedir la digitalización de elementos de prueba que existen en la causa para poder contestar traslados, y estamos presentando demandas. Alguno dirá, pero ¿cómo? ¿Se puede presentar demanda? Sí, se puede presentar demanda. O sea, no deje de hacer la consulta, no deje de averiguar, porque se puede acceder. Obviamente que hay que manejar una serie de normas nuevas, sistema, tecnología, y todavía hay que golpear puertas, digamos, digitalmente, virtualmente, golpear puertas para poder entrar. Pero se puede entrar. Hay una entrada virtual por el lado de los jueces y hay una entrada virtual por el Ministerio Público Fiscal. Esto es lo que está pasando en la justicia de Mendoza. Así que, bueno, espero que esto les haya servido de ayuda y desde luego, como siempre, a disposición. No se olviden de suscribirse a este canal, no se olviden de seguir la página de Facebook donde damos todas las noticias. Gracias.